El próximo trabajo es de esteatosis hepática no alcohólica en pacientes delgados. Lo presenta el doctor Germán Ortiz. El primero. Buenos días, mi nombre es Melissa Dirchwolf, que yo voy a estar presentando el trabajo. Este trabajo es un trabajo que se realizó después de un esfuerzo de una campaña de detección de enfermedades hepáticas en el Hospital Muñiz. Bien, como saben, la estatosis hepática representa un problema de creciente emergencia a nivel mundial y esta enfermedad presenta una distribución de entre el 25% al 10% en diferentes series reportadas. Y ha sido tradicionalmente asociada al sobrepeso y a la obesidad. De hecho, se la considera la estatosis hepática no alcohólica como la manifestación hepática del síndrome metabólico. Sin embargo, esta enfermedad ha sido menos estudiada en pacientes delgados. Si bien existen series, muy pocas en realidad, que describen una prevalencia que oscila muy heterogénea entre el 54 al 4%, hasta la definición de paciente delgado no es siempre homogénea. Todos son de un índice de masa corporal menor de 25, en algunos casos se considera la obesidad abdominal y en otros no. Y en estos pocos trabajos que menciono se han identificado heterogéneos factores de riesgo para la presencia de estatosis hepática no alcohólica, si bien la mayoría de ellos se encuentran vinculados al síndrome metabólico. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo fue describir la prevalencia de estatosis hepática no alcohólica en pacientes delgados en nuestro setting, en nuestra población, y determinar los factores de riesgo que se encontrasen asociados a esta. Como mencionaba, el trabajo se hizo en el contexto de una campaña para detección de enfermedades hepáticas que se hizo en el año 2012 en el Hospital Muñiz, en el cual se analizaron de la población que concurrió a la campaña datos demográficos y antropométricos. Se realizó a todos ellos ecografía abdominal, en donde se detectó estatosis hepática, grasa subcutánea y grasa visceral. Se realizaron laboratorios en donde se evaluó la glucemia en ayunas, la insulinemia, los valores de ALT-AST y se calculó el índice de OMA y se realizó elastografía hepática para evaluar el estadio de fibrosis hepática. Se determinó para el estudio un subgrupo de pacientes considerados como delgados cuando tuvieran un índice de masa corporal menor de 25 o una circunferencia abdominal que fuese menor a 88 centímetros en mujeres o a 102 centímetros en hombres. Y se excluyeron para su análisis todos aquellos pacientes que tuvieran serología positiva para hepatitis virales o un consumo de alcohol considerado significativo. Insulinoresistencia se consideró en esta cohorte de pacientes delgados como aquellos que tuvieran un índice de OMA mayor a 1.44, mayor o igual. Y respecto a la ecografía abdominal, se consideró esteatosis cuando se observase un aumento en la cogenicidad del parénquima respecto a la corteza renal y se midió en un corte, siempre por el mismo operador fueron hechas todas las ecografías, y en un corte longitudinal del lóbulo caudado, medido en la cara anterior del hígado a 1 centímetro del diafragma, se midió la grasa subcutánea, aquella que se encontrase entre piel y fascia muscular, y la grasa visceral o prehepática, aquella entre la superficie hepática y la fascia muscular. Como resultados, evaluamos a 960 pacientes, de los cuales excluimos por falta de datos o por presentar criterios de exclusión a 334, y finalmente estudiamos a 626 pacientes. De estos, el 23,8%, o sea, 149 pacientes fueron delgados y solo 10 pacientes presentaron estatosis hepática no alcohólica, que representaba un 6,7%. Las características generales de estos pacientes delgados tuvieron una edad media de 40 años, en un 68% fueron de sexo femenino, solo el 9% presentaba antecedentes de hipertensión arterial y solo el 1%, 1,3% diabetes o una glucemia en ayunos mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Pero cuando observamos la prevalencia de estatosis hepática en estos pacientes y lo dividimos según el BMI que presentaban, pueden observar que ninguno de los pacientes con un BMI menor o igual a 18 tuvieron estatosis, pero hasta el 20% de la cohorte con un BMI de 24 presentó estatosis hepática no alcohólica.
Cuando observamos más características de los pacientes delgados comparando los que tenían esteatosis con los que no lo presentaban, podemos observar que los pacientes con esteatosis hepática no alcohólica tuvieron de manera significativa valores más elevados de glucemia, de un índice de OMA, valores de TGP más elevados significativamente y de grasa visceral. Pero cuando realizamos el análisis multivariado y la regresión logística, el único predictor independiente de la presencia de estatosis hepática fue un índice de OMA mayor a 1.44. Tener este punto de corte se asocia a una chance 13 veces más elevada de presentar insulinoresistencia con la estatosis hepática. Entonces, como conclusiones, la prevalencia de estatosis hepática no alcohólica en pacientes delgados en nuestra población en Buenos Aires fue del 6,7%. En el grupo de índice de masa corporal de 24, esta prevalencia alcanzó hasta el 20%, y la insulinoresistencia fue el único predictor independiente que se asoció a la presencia de estatosis hepática no alcohólica. Muchas gracias. Sin duda que estos trabajos hechos en población general que voluntariamente se presentan producen algunas sorpresas, ¿no es cierto? Pero me parece importante considerar siempre que se encuentre en una ecografía tal vez pedida por otro motivo, en pacientes que no sean obesos, que tengan body mass index menor a 25, el pensar en la insulinoresistencia como causa. Sí. Y lo vemos en la clínica. Yo lamento mucho que no le hayan hecho el estudio lipídico, porque el otro elemento fundamental para pensar que el paciente tiene una insulinoresistencia y un síndrome metabólico en curso es el HDL bajo. Sin duda, de hecho... Menos de 40 en el varón y menos de 50 en la mujer. Entonces, esos dos elementos, el OMA, está bien que lo han tomado un poco exigente, por lo general se toma arriba de 2, no sé, ustedes toman 1,44, pero la determinación del HDL es sumamente importante para pensar en insulinoresistencia como causa de la esteatosis hepática. Pero sin duda, de hecho nosotros a estos pacientes los vamos a seguir estudiando y los citamos para hacer la medición no solo de HDL, sino del resto de los perfiles de colesterol y de lípidos. Lo que pasa es que en el contexto de la campaña, como fueron 1000 pacientes, teníamos limitaciones en el screening inicial. Y respecto al punto de corte de OMA, esto se hizo en base a un trabajo que hicieron en el 2005 el grupo de Grafiña, que determinó que este OMA era significativo para un paciente sin ningún otro factor de riesgo, digamos, sin sobrepeso y con ese índice de masa. Cuando nosotros hicimos este trabajo de esteatosis, no en pacientes delgados, sino en el resto de la población, el punto de corte fue de 2,04. Este que lo usamos fue más estricto porque estamos hablando de gente con menos peso y como para no perder en el screening a pacientes con insulinoresistencia. Tenés, doctora, el porcentaje de los pacientes delgados que no tenían esteatosis, tenías un grupo de pacientes con alteración de enzimas hepáticas, creo que has dosado enzimas. Sí, de hecho tuvimos en la campaña hasta un 13% de pacientes con enzimas, ya hablando, no si fuesen delgados o no, de pacientes que tenían alteración de las enzimas que después no pudimos encontrar causa alguna, no vinculado ni al consumo de alcohol, ni a hepatitis crónica, ni siquiera a la presencia de esteatosis. Ahora no me acuerdo en ese número en particular, pero de hecho lo encontramos, por eso el laboratorio en el hospital incluso está planteando bajar el porcentaje de enzimas que considera alterado, porque bueno, es algo que está en constante revisión, digamos. Muchas gracias. Gracias. El último trabajo es trasplante multivisceral modificado con preservación esplénica en pacientes con síndrome de Poy-Jäger sin insuficiencia intestinal. Reporte de un caso.